Es un agrado, un privilegio, un desafío para mí estar acá delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por estar acá, gracias a los apóstoles por la invitación. El segundo tema, que es el que me toca ministrar hoy, se llama Alineándonos con el Reino. Ya vimos una exposición magistral de lo que es ser un varón del reino. Y se habló del reino, ¿cierto? Es un reino de luz, es un reino donde habitamos, donde somos ciudadanos, donde tenemos deberes, donde tenemos bendiciones, ¿cierto? Es un reino en el cual debemos buscar primeramente y luego todo lo que necesitamos acá en esta realidad física, terrenal, nos va a ser dado por añadidura. El reino es un ejemplo de lo que se llaman los diseños de Dios. Porque Dios es el creador, ¿cierto? Creó las cosas y no las creó al azar. Las creó con un propósito y con un diseño. Y en ese diseño estás tú, todos los de aquí, todos los de allá, estoy yo en este diseño. Y este diseño es un plan detallado del Señor, es un plan de acción. Si tú tu trabajo haces una carta Gantt y que al final nunca se cumple, la del Señor sí se cumple. ¿Ya? Si tú dices, no, jefe, si en 2 semanas más está listo, te demoraste 3 meses. El Señor tiene su tiempo planificado, tiene su diseño hecho y Él lo va a cumplir. Es el único que es capaz de hacer un plan perfecto. Ese plan perfecto contempla la caída del hombre y ya viene planificado la restauración del hombre. Contempla la rebelión de Satanás y viene contemplado ya la condenación y el castigo para Satanás. A Dios nada se le escapa. ¿Sí? Si tú crees que Dios perdió el control de algo en tu vida, hoy te digo que no. ¿Sí? En este reino está todo bajo control del Señor. A veces nos gustaría conocer el plan para estar más tranquilos, ¿cierto? Pero el Señor también dentro de su diseño nos manda y nos pide que nosotros creamos en Él. Mira, en este plan, y como dijo el pastor anteriormente, nosotros fuimos llamados con un propósito, con una misión, con un trabajo. Lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, vamos a poner aquí el reloj, para que anduviésemos en ellas. Él las preparó de antemano, está planificado. ¿Sí? Tu presencia aquí no es casualidad. Tu conversión a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es casualidad. Fuiste predestinado, escogido antes de la fundación del mundo para estar acá. ¿Sí? Fuiste traído por otros que son instrumentos, así como nosotros seremos y somos y hemos sido instrumentos para despertar o para que el Señor en realidad despierte a aquellos que aún han de ser y que no han sido activados, que aún no tienen conciencia. Entonces dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esas buenas obras las vamos a profundizar en un ratito más, pero básicamente la idea es reforzar que somos criaturas hechas para una misión. Y esa misión generalmente no es lo que nosotros queremos. Porque si fuera por nosotros, estaríamos durmiendo a lo mejor todavía. Calentitos, feriados, viendo el desfile, no sé. Pero estamos acá, así que amén porque estamos acá. Estamos obedeciendo a un llamado, ¿sí? Dentro de los principales diseños del Señor, como les decía, está para qué estamos hechos, está también quiénes somos, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy Ismael, hijo de Jorge, hijo de este. Sí, claro, tengo una genealogía, todos aquí tenemos una familia, tenemos padres, ¿no es cierto? Pero somos ministros, somos hijos, somos reyes, somos sacerdotes, ¿cierto? Estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Primero cerquita de mi casa
y luego más lejos, y luego las naciones, ¿cierto? Tenemos un diseño del Señor para lo que es el mundo. El mundo está diseñado y está separado en el mundo físico, el cosmos, que decía el pastor, y el mundo espiritual, ¿cierto? El primer cielo, el tercer cielo, el segundo cielo, no la botillería. Entonces, estamos llamados a tener también un entendimiento de este mundo espiritual y su relación con el mundo natural. Todo esto es el preámbulo, esto es parte del diseño de Dios, en el cual estamos insertos en un reino, ¿cierto? Somos varones, bien machos, insertos en este reino. ¿Y por qué le hablo de los diseños? Porque el reino también tiene un diseño, y la labor del varón en este reino también tiene un diseño. Y la alineación, alinearse con el reino, significa primero conocer el diseño. ¿Te imaginas que tú vas a un partido de fútbol y entras a jugar y te pones a hacer goles para el arco tuyo? Te echan al tiro. O te pones de defensa y la estrategia es que, no sé, pues vayan dos laterales. Si no conoces la estrategia de aquel que te mandó, si no conoces sus planes, sus tácticas para obtener lo que él desea obtener, no vas a ser eficaz en lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Por lo tanto, el reino de Dios está diseñado como un sistema de gobierno. ¿Te gusta obedecer? A mí tampoco me gusta obedecer. No me gusta, pero lo hago por amor. El sistema del reino de Dios es un gobierno donde tenemos a nuestro Rey Supremo, Sumo Sacerdote, a nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, ¿cierto? Que se hizo hombre, que padeció nuestras tentaciones, pero que aún así logró y conocía a Él y logró alinearse y enfilarse y avanzar y cumplir exactamente el propósito que Dios Padre, que nuestro Creador tenía para su estadía en esta tierra. Así como cada uno de nosotros está aquí de manera temporal, estamos encarnados, aquí estamos hechos cuerpo, algunos con más cuerpo que otros, perdón, pero me gusta un poco el pan. Estamos hechos cuerpo aquí con un propósito. Venimos de una eternidad y vamos hacia otra eternidad, pero ahora por mientras, por este ratito, estamos acá. Este sistema de gobierno tiene autoridades que gobiernan, ¿cierto? Este sistema de este mundo también tiene autoridades que gobiernan. Entonces, haciendo todo este preámbulo, vamos a entrar ahora en mayor profundidad en lo que es el alineamiento con el reino, ¿sí? Alineándonos con el reino. Ese es el enfoque. ¿Quién vino en auto hoy día? Le hizo la alineación al auto, ¿no? O cuando usted suelta el manubrio, el auto se le empieza a ir para acá. O cuando suelta el manubrio, se le empieza a ir para allá. O si le suelta el manubrio, el auto sigue derechito. ¿Eso es la alineación o no? Oye, vamos a hacer la alineación porque estoy cansado de aplicarle una fuerza contraria para que vaya en la dirección correcta. Nosotros a veces también nos pasa eso. Vamos al diccionario. Según el diccionario, el verbo alinear tiene varios significados. El primero dice colocar 3 o más personas o cosas en línea recta. Los platos en la mesa, bien alineaditos, ¿cierto? Incluir a un jugador en un equipo deportivo para un determinado partido. Esa definición nos gusta, ¿cierto? Pero ¿por qué no alineó al mago? Por culpa de eso el entrenador no lo alineó, perdimos, ¿cierto? Otra definición dice vincular a algo o a alguien a una tendencia ideológica, política, religiosa, etc. ¿Ya? Y una cuarta definición, que tiene que ver en el contexto mecánico, dice ajustar en línea 2 o más elementos de un mecanismo para su correcto funcionamiento. Y aquí me quiero detener en ese concepto, en el correcto funcionamiento. Nosotros estamos llamados a funcionar, lo dijo el pastor, queremos ser funcionales. Entonces la pregunta ahora es, ¿estamos haciendo
nuestro correcto funcionamiento? ¿Estamos alineados con el mecanismo del cielo para poder funcionar en la manera correcta? En algunas cosas sí, en algunas cosas necesitamos ahí un empujoncito para allá o un empujoncito para acá, ¿sí? Mira, cuando hay una alineación en un partido de fútbol, como ya les decía, el entrenador, el estratega, cuando le tienen buena al entrenador, siempre le dicen cosas, le dicen el estratega, el grande, el gurú, ¿no es cierto? Tiene una misión, conoce a su oponente, sabe cómo lo va a atacar y sabe las piezas que va a poner en el tablero, que en este caso es la cancha de fútbol. Sabe los jugadores a los que va a alinear y a cada jugador le entrega una responsabilidad, un rol. El jugador que no cumple con ese rol se va para la banca. Y si en repetidas ocasiones no hace caso, después lo dejan de llamar, ¿ya? Nuestra selección chilena, ojalá vaya al Mundial, pasó por una época, ha pasado por muchas épocas, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención particularmente cuando estaba el entrenador Marcelo Bielsa. ¿Por qué me llama la atención? Aparte de que lo hacía muy bien, ¿no es cierto? Porque Marcelo Bielsa tenía su visión del juego. Así tienen que jugar. Y tomaba a un jugador y le decía, tú vas a ir en esta posición. No, pero es que yo soy delantero. Vas a ir en esa posición. No, pero es que yo, chao, te vas. Llamaba a otro jugador, tú vas a ir de defensa. No, pero es que yo soy centrocampista. Te vas. Y con el más famoso, con el más millonario, con la estrella de la estrella, lo mismo. Él tomaba a los jugadores y él los posicionaba para cumplir con su estrategia. Si miramos ahora a Chile cómo juega, pareciera ser que cada jugador dice, yo soy bueno en esto, entonces yo lo voy a hacer todo el partido. Y la visión superior del propósito se pierde. Cada uno quiere ganar el partido, pero lo quiere ganar a la pinta de él. Yo soy bueno para tirar centro, centro al tiro. Yo soy bueno para Alexis Sánchez, para mover la pelota, la muevo, me la quitaron, listo, me hicieron un gol. Entonces, ahí tú no estás alineado. Cuando tú no estás alineado, tú te enfocas en lo que tú quieres. Hoy a mí me gusta tocar el teclado. Entonces ahora que me invitaron a predicar, no voy a ir a predicar, mejor voy a ir a tocar el teclado, porque eso es lo que a mí me gusta. También me gusta predicar, por si acaso, apóstol, no anote ahí eso. Aquí está la evaluación después, satisfacción del invitador. Entonces, a veces tú dices, no, a mí no me gusta. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho evangelizar, lo reconozco. Y trato de hacerlo, de obedecer, pero me cuesta. Y como me cuesta, digo, ya le trato de hacer el quite. Sí, es verdad. Uno tiende, la tendencia natural, a ir hacia lo que le es fácil, hacia lo que le provoca mayor placer o mayor gozo. ¿Sí? Es incómodo levantarse temprano para ir al gimnasio, ¿cierto? Y después de que vuelves del gimnasio, viste una promoción, un lomo a lo pobre, es difícil no ir a comérselo, ¿cierto? Porque tú tienes la tendencia, y eso es algo que es el pecado, en el fondo, que mora en mi carne, que dice Pablo, mora en mi carne, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno. Entonces, como les daba el ejemplo del auto, ¿no es cierto? La alineación, cuando tú estás desalineado, cuando el auto está desalineado, tú para enderezarlo tienes que aplicarle una fuerza. Tú cuando te empiezas a ir al mundo, el pastor llega y te hace así, oye, ¿para dónde vas? ¿Qué te pasa? Y te fuerza, y te fuerza. Pero ustedes están acá porque están obligados a la fuerza. ¿Algunos? ¿Por qué están acá? O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Cierto? Nosotros idealmente no debiéramos esperar que alguien más nos fuerce a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. ¿Cierto? Porque ¿cuál es nuestra motivación? Mira, Caín y Abel le dieron ofrendas al Señor, pero no sabemos el corazón de cada uno de ellos. Pareciera ser que el corazón de Caín era impuro y eso le desagradó al Señor. Y a lo mejor el corazón de Abel era puro y le agradó. Porque si tú lo miras desde afuera, ambos le dieron una ofrenda. Saúl no. Los fariseos, Saúl es para otro ejemplo, los fariseos trataban de cumplir la ley a rajatabla. Y decía que diezmaban la menta, o sea, sacaban una planta y contaban la hoja y aquí está el diezmo, Señor.
Pero ¿qué era lo que le criticaba al Señor? Que su corazón estaba lejos. Y por eso David, en un salmo, no me acuerdo cuál, dice, él entiende, dice, Señor, tú no quieres sacrificios. A ti te da lo mismo si matamos al cordero así, asá, si sacamos la carne, si no sacamos la carne. Tú lo que quieres es el sacrificio del corazón. Entonces, si tú estás acá hoy por obligación, por temor a tu autoridad y por último para que no te jodan, es porque te falta alinear tu corazón con lo que el Señor quiere. Porque nosotros hablamos siempre de un Dios que es amoroso, de un Jesús que nos salvó, y entramos a la iglesia y empezamos a hacer cosas por miedo. Que me va a retar la pastora. Más encima mi suegra, la pastora, me va a retar doble. Es que mi señora se va a enojar, es que el pastor me va a decir esto, es que el hermano me va a molestar, es que ya, bueno, vamos a predicar, si ya, total, después llego a la casa y veo el partido. Claro, es bueno que tú lo hagas, pero es mejor, y lo que el Señor anhela es que tú lo hagas de corazón. Tú haces por amor al Señor. Cuando tú amas al Señor, tú amas lo que Él ama. Y al amar lo que Él ama, te dan ganas de hacerlo. ¿Sí? Mira, en el contexto bíblico, alinearse con Dios significa conocer su voluntad y hacer su voluntad en el tiempo, en el lugar y según las direcciones y las instrucciones que Él nos da. Porque también vamos a predicar, pero voy a predicar, no sé, de manera poco decorosa. Cantando canciones, con garabato, no sé cómo explicártelo. Lo voy a hacer, pero a la pinta mía, porque eso es lo que yo quiero, porque es más bacán, porque yo creo que eso va a funcionar mejor. Y no porque es la estrategia que el Señor me está dando, o que está en su escritura. A veces pedimos cosas que ya están en la escritura y no llegan, porque ya están. ¿Para qué el Señor te las va a repetir? Podemos ver, aquí está el versículo clave, el que más me gusta para este mensaje, está en Josué, capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Siempre nos dicen eso a los varones, esfuérzate, sé valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Está la ley, síguela, y le dice, no, para acá tampoco, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Qué le está diciendo? Mantente alineado con mi palabra. Eso le está diciendo a Josué. Ejemplos, hay muchos ejemplos. De hecho, el Señor me dio varios ejemplos antes de subir que no están en el libro. Amén. Noé y la construcción del arca. Génesis 6, del 13 al 15. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta ahí es pura voluntad del Señor. He decidido esto, voy a hacer esto. No le está preguntando a Noé, le está avisando. Hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca, perfecto. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Ya? Hazte un arca, ¿cierto? Pero después le dice, y de esta manera lo harás. Y después viene bla, 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 bla. Y esto va así, el palo va acá, la puerta va allá, la ventana, el círculo, la proporción de esta madera, la puerta, la escala, vete los animales, dos de cada uno. Y le da, pero un libro entero de instrucciones de cómo tenía que hacer el arca. Entonces está la decisión soberana de Dios. Voy a destruir, ¿dónde está? He decidido el fin de todo ser. Está la acción de Dios, destruir la tierra. Está la orden de Dios, el propósito. Hazte un arca. Haz el arca.
Y además le da todo el instructivo de cómo hacer el arca. Noé podría haber dicho, pero sí, ¿para qué? Está muy complicado si yo sé hacer esto. ¿Qué habría pasado? Me imagino que se habría ahogado en esa arca, ¿cierto? Porque el diseño de Dios es el que es el perfecto, ¿sí? Después en Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿sí? Amén. Después igual se mandó algunas embarradas Noé, pero bueno, cumplió por lo menos con lo del arca. Por eso digo, hay áreas en que estamos alineados y áreas en que necesitamos una calibración. Es la realidad. Me pasa a mí y me imagino que nos pasa a todos. Mira, Moisés y la construcción del tabernáculo. Es más o menos la misma idea. Éxodo 25, del 1 al 9. Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. O sea, ¿qué más detallado que eso? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. De nuevo, voluntad del Señor, soberana, orden, una instrucción. Y le dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Lo mismo que a Noé. Conforme a las instrucciones que yo te voy a dar, tú lo vas a hacer. Y Moisés se acordaba, yo no sé cómo lo hizo. No sé si lo anotó, si el Señor le recordaba, porque yo no se lo leo y todavía no me acuerdo. ¿Ya? Pero él estaba ahí y yo me imagino que Noé y Moisés no hicieron a lo mejor solo ni el arca ni el tabernáculo. Tenían ayudantes, ¿cierto? A lo mejor contrataron gente. Entonces ellos también tenían que tener el celo de estar ahí encima, preocupados de que todo se hiciera conforme a la voluntad del Señor. Lo que decía el pastor anteriormente, Adán no tuvo ese celo con Eva. No se desalineó. Dijo, ya, bueno, ya. Y falló. ¿Sí? Hay otros elementos del alineamiento que tienen que ver con esta idea del comportamiento que yo puedo observar y del corazón con el que yo lo hago. ¿Sí? Y también podemos ver que yo puedo tener la unción, puedo tener la obra y puedo no tener el alineamiento. Entonces el alineamiento es algo que va de adentro hacia afuera. ¿Ya? Yo no lo puedo falsificar el alineamiento. A lo mejor yo puedo, comillas, falsificar la obra, pero no puedo falsificar lo que está dentro de mí. Sansón tenía la unción, tenía el poder, pero no tenía el alineamiento. Hasta que perdió todo y en el último instante de su vida se acordó y dijo, Señor, que ahora sí quiero hacer tu voluntad. Y le fue restaurado, ¿cierto? Y lo hizo. Pero fue ahí cuando él, recién ahí, a pesar de haber vivido toda su vida con los beneficios visibles, recién ahí él tuvo esa transformación en su corazón. Jacob era tramposo y tenía la unción. Y el Señor lo trataba igual, y lo trataba, y lo trataba, y lo trataba, y lo machacaba, hasta que su corazón se alineó con el del Señor. Y ahí recién empezaron las grandes cosas para él. ¿Sí? Al estar alineados con el reino, existen varios elementos. ¿Ya? Estar alineado con el reino de Dios es difícil. Es difícil. Es difícil porque, como te decía, no puedes falsificar tu corazón. Pero sí puedes trabajar y pedirle al Señor que enmiende tus caminos. ¿Ya? Estar alineado es difícil, pero, o además, trae beneficios para ti, para tu vida ahora inmediata, aquí y ahora. Por ejemplo, trae revelación.
Pedro estaba con Jesús, ¿cierto? Jesús le dijo, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro, pero que estaba así, pero conectadísimo con el Espíritu, dijo, tú eres Cristo. Estaba alineado y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Tú cuando estás alineado con el Espíritu de Dios, estás en comunicación, es como, no sé, hay como unas antenas que son antenas láser, que si yo estoy ahí, me llega el láser, me llega la información, pero si me corro, el láser pasa de largo y me pierdo la información. Cuando tú te alineas con el Señor, estás alineado con la fuente transmisora y recibes, y vas a recibir revelación. El mismo Pedro, después, Jesús le dijo, es necesario que yo muera, y Pedro le dijo, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y se desalineó así como 3 kilómetros, y Jesús le dijo, Satanás. O sea, hay un contraste muy claro entre cuando tú estás conectado, estás alineado, y cuando no lo estás. Porque ahí Pedro quería hacer lo suyo, no quería que Jesús muriera. Lo quería tener ahí, cerquita de él, seguir aprendiendo, seguir viajando, ¿no es cierto? Y se preocupó de lo suyo y no de la voluntad de Dios. La alineación con el reino trae prosperidad. ¿Quién anhela la prosperidad? No es malo anhelarla. Lo malo es cuando te consume ese afán. Ya lo vimos en Josué, lo voy a leer de nuevo, Josué 1, versículo 7, dice, acá está. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué tal? Voy a poner un negocio y voy a ser prosperado. Voy a hacer un proyecto, voy a ser prosperado. Voy a abrir una iglesia, voy a ser prosperado. Voy a ir a predicar a no sé dónde, voy a ser prosperado. O al revés, en cada cosa que tú emprendas, no te apartes ni a diestra ni a siniestra del propósito del Señor y serás prosperado. ¿Cierto? A veces nosotros buscamos, naturalmente, la prosperidad primero, el beneficio. ¿Y esto para mí de qué me sirve? ¿Y qué saco yo con venir a predicar acá si no pagan? Es la última. Pero me paga uno que está allá, que paga ricamente. Es que es verdad, uno, y como decía el pastor, uno está ahí, es proveedor, tiene que ponerse, ¿no es cierto? Y tu tiempo igual vale. Igual uno dice, podría estar haciendo otra cosa, podría estar ganando plata, ¿cierto? Uno tiene la tendencia natural a buscar la prosperidad o la ilusión de la prosperidad según el mundo, ¿ya? Pero la palabra nos dice, al estar alineados, al no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tener fija la ley, la palabra, la voluntad de Dios, vamos a ser prosperados. De manera, yo diría que incluso ni siquiera nos imaginamos. Si lo has vivido, amén. Si no lo has vivido aún, pronto lo vivirás y te parecerá algo imposible, increíble, maravilloso. Pero cuando el Señor te quiere prosperar, tú levantas una piedra y te encuentras 100 lucas. Porque Él lo quiere así. Y acá Él lo está prometiendo. Y Él cumple. Amén. Cuando tú estás alineado con el reino de Dios, tienes el respaldo de Dios. Josué 1, del 8 y 9. La continuación de lo que habíamos leído. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estará contigo donde quiera que vayas. Porque el mundo te va a decir, ¿dónde está tu Dios? Y tú le vas a decir, está aquí, conmigo, ahora, donde quiera que yo vaya. Ahí está Él.
Y si no veo la bendición aún, Él me la va a dar en el debido tiempo. Amén. Alinearnos con el reino de Dios significa entender el diseño de la jerarquía en la autoridad del reino de Dios, también como en la iglesia. En otras palabras, cuando yo estoy alineado con el reino, yo estoy alineado con la autoridad. Vamos a leer, por favor, Colosenses 1, del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Entonces, cuando yo entiendo la autoridad, yo digo, Cristo es la cabeza del universo, ¿cierto? Pero también es la cabeza de la iglesia. Y también es la cabeza y es la autoridad que delega su autoridad en nuestros apóstoles, que delega su autoridad en nuestros pastores, porque hasta los pastores uno dice, ya, ok, le hago caso. Que delega su autoridad en nuestros obreros de casa iglesia. No le voy a hacer tanto caso, que sabe el hermanito, si obrero de casa iglesia nomás. Que delega su autoridad en las personas que nos ayudan con los alimentos. Ellas están con la autoridad sobre esa área y debemos respetarla. Y si no llevamos el ticket, no comemos. Y tú le puedes decir, oye, pero es que yo soy pastor, yo soy predicador, dame mi almuerzo. No, ¿tiene el ticket? No, listo, perdió. Es verdad. Esa autoridad emana desde Cristo y se derrama por toda la jerarquía de la iglesia y también llega a nosotros. Nosotros también tenemos autoridad en nuestros hogares, ¿cierto? Dice que está Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero también está el varón, que es la cabeza del hogar, ¿cierto? Y que la mujer, vamos a llegar a ese tema, se sujeta al varón y el varón se sujeta en Cristo. Entonces hay un diseño. Yo para poder, como les decía al principio, para poder alinearme, para poder hacer la voluntad, tengo que conocer primero la voluntad, porque si no, no lo voy a poder hacer. Muchas veces los alumnos en práctica llegan a las empresas y no saben qué hacer. Y la gente que está ahí que los recibe tampoco saben para qué vinieron. Es verdad. Y le dice, pucha, a ver, ya, anda a sacar fotocopia. Tráeme un café. Y entonces se pierde. La persona después le dice, no, te vamos a evaluar mal porque nunca te alineaste con la misión de nuestra empresa. Pucha, pero si nadie me dijo. Es que si el jefe siempre estaba ocupado y nunca me mandó a hacer nada. Entonces, si tú estás en la iglesia, eres un varón de reino, que lo eres, pero no sabes para dónde va la micro, necesitas conocer, y para conocer necesitas leer la palabra, necesitas congregarte, necesitas edificarte, necesitas ir a tu casa de iglesia, y ahí tú vas a ir conociendo, y a medida que tú vas conociendo, te vas a ir alineando. Yo no me puedo, si tengo una brújula que no tiene flecha de metal, por mucho que no sé para dónde tengo que ir. Esto es lo mismo. Mira, Saúl, ahora sí viene el ejemplo de Saúl. Saúl era el rey y Dios lo designó como rey porque el pueblo lo pedía y Dios dijo, ok, ya van a tener rey, ¿quieren rey? Les pongo rey. ¿Y cuál fue la caída de Saúl? Él quería hacer lo que él quería. Estaba urgido, estaba preocupado, estaba asustado. Chuta, no ha llegado el profeta para hacer aquí la oración, la bendición. Ay, vienen los enemigos. No, ya sabéis qué más lo hago yo. Y ahí también se desalineó y se fue como para allá, como que estuviera predicando para allá. ¿Cierto? Porque él conocía, pero desobedeció. Se fue a diestra o siniestra. Y se fue
¿Por qué le pasó eso? Porque él se dejó llevar por sus emociones, por sus pensamientos, por lo que yo creo. Es que yo creo que si no hago esto, va a perecer el pueblo de Israel. Es que yo creo que si no lo hago, los enemigos nos van a destruir. Es que yo creo que si no llegó el profeta, bueno, este es un caso de fuerza mayor, entonces yo podría hacerlo. Pero no era lo que estaba en la ley. Claramente, él sabía que no estaba ahí y lo hizo igual. David, por su parte, tuvo no sé cuántas ocasiones de matar a Saúl. Hasta llegó, estaban haciendo pipí al lado en la cueva. ¿Y qué decía David? Yo no voy a tocarle un pelo al ungido de Jehová. ¿Tenía justificación para matarlo? Sí. ¿Los demás le iban a decir algo? Hasta lo iban a celebrar. Todos estaban ahí, ya, mátalo, 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 mátalo. ¿Cierto? ¿Podría haber sido rey mucho antes matando a Saúl? Sí. Pero él estaba alineado con el propósito, con la voluntad y con la ley que estaba establecida por el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la ley establecida hoy? Gracias. Dentro de nuestros corazones. Para tú estar alineado con el reino, debes estar viviendo bajo la ley del Espíritu. Porque es el Espíritu el que te revela de manera íntima la voluntad del Señor. Porque las Escrituras también te la revelan. Pero el Espíritu te habla a ti individualmente. En este caso específico te habla a ti. Y por eso es radical la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es radical la diferencia entre la ley y la gracia, porque la ley trató, al igual que lo hacemos hoy en día, trata de codificar en un texto todas las posibles situaciones. Si tú has leído Levítico, te va a decir, ya, si el cordero es así, entonces tú lo matas así y le sacas la sangre aquí y la carne la haces así, pero si no tienes plata, entonces trae un pollito, y si no tienes plata, entonces trae una paloma, y si no tienes plata, entonces, bueno, no me acuerdo. Y si justo es día martes y fue feriado y la luna pasó por no sé dónde, está todo codificado, reglamentado. Y los fariseos eran los que apuntaban a seguir eso. ¿Qué nos dijo el Señor? La ley es imposible de cumplir. El propósito de esa ley era manifestar el pecado nuestro, la maldad, la ley que mora dentro de mí. Y dice, ahora hay una nueva ley que yo la escribo en sus corazones y que es más difícil. Porque el Señor te dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Antes yo podía decir, no sé, hago un negocio, vendo un terreno en 10 millones de pesos. Y alguien me dice, pero es que tú lo estafaste al hermano. No, yo no lo estafé. Mira, aquí en la ley no dice en ninguna parte que no puedo hacer esto. Y te quedas con la leguleyada. Los israelitas eran expertos en interpretar la ley de manera de hacerle la trampa. ¿Te fijas? Pero si hoy en día, si tú sabes en tu corazón que en realidad sí estafaste a tu hermano, el Espíritu te lo va a decir y tú vas a tener conciencia. Y se te va a hacer revelado y te va a decir, chuta, en realidad, ya, arreglémoslo. ¿Te fijas? Es mucho más íntimo, es mucho más directo y también es más difícil. Pero al escuchar, volviendo al tema, al escuchar la voz del Espíritu, al vivir bajo la ley del Espíritu, tú logras o puedes lograr alinearte con el reino. Como te decía, no puedes alinearte con algo que no conoces. Fíjate que es este mismo Espíritu y es este mismo Señor y es este mismo alineamiento que es Él el que nos hace aptos para poder alinearnos a su voluntad. Esto lo podemos ver en Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos
en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Fíjense que al principio hablamos en Efesios que fuimos creados para toda obra buena. Y ahora en Hebreo nos dice que este Dios que resucitó a Jesucristo, Él nos haga aptos para toda obra buena, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando Él crece, Él puede obrar en mí y me hace más apto para seguir su voluntad. Cuando yo crezco, empiezo a pensar lo que a mí me gusta, lo que a mí me gustaría, esto sería bueno, está bueno el negocio, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, y me empiezo a ir. Es que yo creo que esto, típico que uno le dice a su pastor o a su pastora, oiga, es que yo creo que esto lo deberían haber hecho de esta otra forma. Y tu pastor te mira así como, hazlo vos, po. ¿Ya? Porque tú crees, estás ahí, claro, es bueno escuchar, es bueno dar tu opinión, ¿cierto? Pero cuando se toma la decisión, es bueno que tú digas, ok, esa es la decisión de mi autoridad, vamos para allá. Porque a veces a ti no te gusta, a veces a mí no me gusta. Y si tú no estás con un corazón sano, empiezas a sabotear. Dice, oiga hermano, va a hacer el retiro de varones, hay que poner todas las sillas. Y llegáis tarde. No, que justo hubo un taco. Poní la silla rota. No, chuta, a ver qué pasó. No, que me duele el hombro. Y empiezas a sabotear el propósito, empiezas a sabotear la intención de tu misión. ¿Sí? Cuando el Señor habla de la parábola de los talentos, ¿no es cierto? Está el que tuvo un rendimiento extraordinario, el otro tuvo un rendimiento normal y el otro no hizo nada. ¿Y por qué no hizo nada? Dijo, oh, es que tenía miedo. Entonces, ¿en qué confió? Confió en sus emociones, en sus pensamientos, en su intelecto, en su capacidad. Yo lo entiendo a esa persona porque yo soy súper mal vendedor. Si tú me dices, véndeme este celular, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Mejor cómprate un iPhone porque este no es tan bueno. Es verdad, es verdad. Entonces, si yo me voy a un trabajo y me dicen, necesitamos 100 ventas semanales, yo me urjo y me da miedo y al final no lo hago. Eso me pasa a mí, es verdad, no sé vender. Pero si a mí me dicen, oye, mira, vamos y necesitamos armar un computador aquí que tenga el parlante y acá el software, pucha, te lo armo en 2 tiempos y te digo, oye, y te doy ideas cómo mejorarlo. Y cada uno tiene como una habilidad para algo que le apasiona, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno lee la palabra y dice, pero ¿cómo son tan giles y no hicieron caso al Señor? Pero hay que ponerse los zapatos de la persona. Sí, yo entiendo, tú puedes tener miedo, yo tengo miedo. Pero la pregunta es, ¿eres dominado por el miedo? ¿O tú lo vas a enfrentar porque sabes que ese Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas? ¿Sí? Estar alineado con el reino es tener fe en las promesas del reino. Amén. Vamos a entrar ahora, que ya sabemos lo que es el alineamiento, en algunos temas específicos. El primero se llama alineados en las finanzas. ¿Sí? Es un área fuerte la finanza, ¿o no? Es un área, y es fuerte sobre todo con nosotros los varones. Por la razón que sea, cultural, educacional, el patriarcado, el matriarcado, la historia del mundo, o lo que ustedes quieran, es mal visto, por ejemplo, que a un hombre lo mantenga su mujer. O al menos eso entiendo yo. Pero es bien visto que un hombre mantenga a la mujer. Y si la mujer quiere trabajar, bueno, sí, que vaya y que trabaje, ¿qué problema hay? Pero me quedo con lo que decía el pastor, el hombre está hecho para dar, para proveer. El Señor lo mandó, le asignó un rol estereotípico de género que es ser proveedor. ¿Ya? Y cuando tú eres proveedor y tus finanzas no andan bien, entra la tentación. Oye, hagamos un negocio, mira, tú firmas acá, yo te paso 2 palitos, tú me devolví 1,5 palos y el otro te lo quedas para ti. Es negocio. ¿Y qué tengo que hacer? No, nada, préstamelo tu cuenta.
Oh, está bueno, Señor, gracias por la bendición. No, pues está mal. Oh. Entonces, ¿qué significa estar alineado en las finanzas? Primero, significa conocer y participar de manera sincera en la economía del reino. ¿Cuál es la economía del reino? La economía del reino es dar. Yo doy mi diezmo y doy mis ofrendas. Tú das tu diezmo y das tus ofrendas y lo haces con un corazón, porque aquí es el tema, lo haces con un corazón sincero, sin amargura, sin después mirar las zapatillas del pastor. Ah, cacha, se compró la Jordan Air, ahí va mi diezmo, po. Porque uno es así, hermano, uno es así, estúpido. ¿Ya? Los diezmos y las ofrendas son la manifestación de un corazón sano en el cual tú entiendes cómo funciona la economía del reino. Porque la economía del reino es contraria a todo lo que te indica el mundo. El mundo te dice, presta plata con interés. Y tasa máxima convencional, 8,5. Negocio. Presto 1.000.000, me devuelven 3. ¿Qué te dice el Señor? Al que prestes, no le cobres. Y si es que te prestaste y se le olvidó, bueno, mejor es como que se lo hubieras regalado. Sí, no lo digo yo, te lo dice la palabra. Entonces, anda a decirle eso a Luxic. No puede, va en contra del sistema de este mundo. El sistema de este mundo dice, gana plata, ojalá lo máximo posible. El Señor te dice, dame el diezmo. Y la gente te decía, a ver, pero qué tonto, te están estafando, ¿cómo dais el diezmo? ¿Y tú das el diezmo? Ay, Dios, güey. Así te dice la gente. Y tú dices, chuta, ay, no sé, ay, a veces te complica. Mi papá me decía, ¿y tú das el diezmo? Sí, pues. No, pero ¿cómo? Esto es una secta. Ahora ya no me dice nada, pero la gente te va a decir, y tus más cercanos te lo van a cuestionar. Y te van a decir, estáis locos, te están estafando, estás en una secta, lo único que quieren los pastores es tu plata. A ver, ¿y cuántas veces a la semana te visita el pastor? ¿Y cuánta plata pagáis tú? No, pues viste, mira, te sale todo tanto por visita, estáis perdiendo. ¿Sí? Esa es la mentalidad de la economía del mundo. Tú sacas, divides los servicios por el costo y listo. Y el Señor que te dice, da, ofrenda, presta sin usura, regala, ¿cierto? Y ahí estamos. En ese reino nosotros queremos alinearnos. Un segundo punto es mantener un corazón sano respecto a la codicia. Versículo famoso, ¿no es cierto? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedo estar pendiente de sacar todas las peguitas, todos los pitutitos, todo, sacarle el jugo a todo, hasta la piedra, y despreocuparme de las cosas de Dios, de su voluntad, de su misión, de nuestra obra, de predicar, de edificarnos, de perfeccionarnos, ¿cierto? Del amor mutuo. No puedo, no debería. O sea, puedo, pero la idea es tener una sanidad. No es malo tener dinero, no es malo hacer buenos negocios. Dios nos puede dar habilidad para negociar, para hacer tratos, para vender, para ser proveedor, para construir o para lo que sea que tú estés trabajando. Dios desea que tú trabajes y que seas sano en tu trabajo y que ganes dinero y que tengas para proveer a tu familia. Pero lo que Dios no desea es que tu corazón esté enfermo por amor al dinero. Un tercer punto sobre estar alineados en las finanzas es no ser afanosos. ¿Sí? Mateo 6, 25 al 33, también lo habló el pastor, ¿no es cierto? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Y el Señor ahí empieza a hablar, oye, si los lirios, las aves, aquí, allá, allá, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y eso es difícil, hermano. Yo por muchos años pensé que lo estaba haciendo y parece que no lo estaba haciendo. Y hoy me doy cuenta que parece que no lo estaba haciendo. Y hoy día creo que sí, pero espero en un año más decir sí, estaba en lo correcto. Es difícil, porque tú dices, ya yo voy a la iglesia, estoy poniendo el reino de Dios primero. Ya yo di el diezmo, estoy poniendo el reino de Dios primero. Di la ofrenda, estoy poniendo el reino de Dios primero. Vine a los retiros, vine a todos los congresos, tengo asistencia perfecta. Pero no sé si eso es necesario, como dicen los matemáticos, es necesario, pero no es suficiente. Porque lo suficiente viene de acá. Yo lo hago por temor, o lo hago por amor, o lo hago por alineación con aquel que me llamó. ¿Sí? No debemos entonces ser codiciosos, no debemos ser afanosos, pero tampoco debemos ser despreocupados. Necesitamos un punto justo de alineación, de equilibrio en lo que son las finanzas. ¿Sí? Les hablaba de la parábola de los talentos, ¿cierto? Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces aquí el concepto clave es que tú eres un administrador de la riqueza del Señor. Eres un mayordomo de lo que el Señor te está dando para que tú lo administres. Y cuando tú lo administras bien, vas a recibir tu recompensa. ¿Y cómo yo lo puedo administrar bien? Siguiendo los principios de la economía del reino. Siendo ordenado, lo que decía el pastor también, siendo ordenado, siendo disciplinado, no haciendo malos negocios, no quizá entrar en deuda excesiva, ¿cierto? Y estar sano en mi corazón. Porque el dinero, hoy en día es imposible vivir sin dinero. No se puede. Si tú no lo tienes, si tú vives hoy sin dinero, es porque alguien más lo está poniendo por ti. Porque nada es gratis. Entonces, si tú no lo pagas, alguien lo está pagando. Los impuestos, algún benefactor, ¿no es cierto? Entonces, es necesario ser un buen administrador, haciéndolo como para el Señor. ¿Qué sentirías tú si ahora el Señor viene y ve tu libro contable en tu empresa? Upa. ¿Ah? Si ve tu cuenta, tu cartola del banco, transferí para allá, transferí para acá, hice la bicicleta por acá, pido un adelanto por acá, pago allá, este hermano me debe esto, hice este negocio por aquí. O sea, nosotros debemos ser auditados por nuestra conciencia en lo que son las finanzas. Y no porque me va a pillar impuesto interno y me va a cobrar la tremenda multa. Que eso es ya algo que puede pasar. Alineados en el matrimonio y lo sexual. Habló el pastor anteriormente, un primer principio tiene que ver con ser una sola carne. Porque el matrimonio es difícil, ¿cierto? A veces uno dice, ¿por qué me casé? Al menos una vez. Yo no me arrepiento, pero sí me lo cuestioné alguna vez. Te amo, Eliana. El matrimonio es difícil. Pero el no estar en matrimonio también es difícil. Y cuando tú no estás casado, pucha, andás ahí, pero hiperactivo, porque lo único que quieres es encontrar a tu pareja. Y cuando encuentras a tu pareja, chuta, puros problemas, y empiezas a desvalorizar lo que tanto estabas afanado en encontrar. El principio de una sola carne, ¿no es cierto? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando tú estás alineado en tu matrimonio, porque tu matrimonio y mi matrimonio y los matrimonios y los que no están casados, sus relaciones de pareja que pueden devenir en un matrimonio, siempre debemos considerar que no son de a dos, sino que son de a tres.
Estoy yo, está mi esposa y está el Señor. ¿Cierto? Dice, cuerda de 3 hilos no se rompe. Entonces, el principio de una sola carne se refiere a la transparencia. Tú cuando estás alineado con el diseño de Dios para el matrimonio, tú eres un hombre transparente. Y es difícil ser transparente. Porque a mí me gusta comprar cositas en AliExpress y llegan a mi casa y mi esposa me dice, ¿y qué te compraste? Ah, no, es que justo me compré esta cosita que yo necesitaba, el cablecito. Y me dice, ya, pucha, es que hay que pagar la cuenta. Ah, pucha, no, lo siento, nunca más. Y a la otra semana llega otro paquetito. No, es que este ya lo había comprado, entonces llegó atrasado. Esto es basado en hechos reales, hermano. Entonces, cuando tú eres transparente, porque cuesta ser transparente, tú vas y le dices, mira, ¿sabes qué? Me quiero comprar una Xbox. Me quiero comprar una tele para ver el mundial. Me gustaría comprarme esta chaqueta. Me gustaría, y tiene que ver también con las finanzas. Me gustaría, ¿sabes qué? Tal cosa. ¿Sabes qué? Cuando vamos donde tu mamá, a veces siento que lo paso muy bien, no, pero me pasa tal, porque a veces tú reaccionas. Tú sabes lo que te pasa, llega la situación, tú reaccionas y tu esposa no entiende por qué tú reaccionas así. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué gritaste? ¿Por qué te amurraste? ¿Por qué no quisiste ir? Y es porque tú no eres transparente. O porque yo no soy transparente. Uno tiene una tendencia a estar encerrado en uno mismo. Porque como varones hemos sido mal educados. ¿En qué sentido? Que si tú expresas tu emoción, eres niñita. Que si tú expresas que algo te molesta, eres ataoso. Si tú expresas algo que tú quieres, sobre todo en lo sexual, oye, me gustaría que hiciéramos esto. Yo no sé si tú tienes la confianza con tu esposa para planteárselo. ¿Se fija? Porque te da vergüenza. Porque hemos sido moldeados, es una deformación, diría yo, de lo que dijo el pastor, somos hechos para dar, ¿cierto? Pero cuando tú lo llevas al extremo, eres un dador que no puede pedir nada. Que su única misión es dar, que no tiene necesidades, que no tiene emociones, que no tiene anhelos. Y eso no debe ser. Es sano que tú tengas anhelos. Y es sano y es necesario que tú los comuniques con tu esposa, en el ámbito que sea. En la finanza es duro, en lo sexual es más duro todavía, en la crianza. ¿Sabes qué? Yo le grité a mi hija porque en mi casa a mí me enseñaron que las cosas se hacían así. Y tu esposa te va a decir, ya, mira, a mí me enseñaron esto. Ah, chuta, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra decisión en conjunto? Ser una sola carne significa la transparencia, la intimidad, que se traduce en lo sexual. Lo sexual no es lo primero, lo sexual es como la manifestación de tu relación. Si tu relación está mal y apenas hablas, y llega la noche o el momento que sea, claro, físicamente pueden pasar cosas, pero tu corazón no va a ser algo pleno, no va a ser una sexualidad plena. Pero como te digo, es difícil ser transparente porque significa enfrentarte a cosas que tal vez tú no quieres enfrentar. Significa tener conversaciones difíciles que tal vez tú no quieres tener. Pero yo te aseguro que cuando tú la hables, cuando tú expreses, cuando tú tengas esa conversación, el Señor te va a respaldar. Y cuando tu esposa te diga, no, pero que eres cuático, pero ¿por qué me decís esto ahora? Y cualquier cosa, tú le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Aprendí que debemos ser transparentes el uno con el otro, que es algo que el Señor anhela en nuestro matrimonio. Y por eso lo estoy haciendo. Porque para mí es más fácil quedarme callado y aguantar y hacer como que está todo bien, pero eso no nos va a llevar a la gloria. No nos va a llevar a la plenitud. Pero sí la transparencia. Si tienes la oportunidad de apoyarte con alguna terapia, maravilloso. Con un pastor, fantástico. Pero la comunicación, la intimidad, la transparencia tiene que ver con la comunicación. ¿Tú tienes miedo de decirle alguna cosa a tu esposa? ¿Fuiste a comprar huevos y se te cayó la bandeja? Y estás ahí, chuta, la llamo, no la llamo, la llamo. O voy a comprar los huevos de nuevo y saco la plata de acá. Son tonteras, pero que a uno dice, chuta, ¿y qué me va a decir? A mí me ha pasado, hermano.
Y esas son pruebas pequeñas sobre tu corazón y sobre tu matrimonio. O al revés, tu esposa llegó, oye, ¿sabéis qué? Choqué el auto. ¿Qué haces? ¿Tú quieres que tu esposa tenga miedo de hablarte? ¿Porque tú vas a reaccionar mal? ¿Porque le vas a gritar? ¿Porque le vas a decir, ah, eres súper tonta, ¿cómo hiciste eso? Bla, 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 bla. ¿O tú quieres contenerla? ¿O tú quieres tratarla como a un vaso más frágil? Yo soy frágil, pero ella es más frágil todavía. Y el Señor me puso como esposo en un rol de cuidado, porque el esposo es la cabeza en el matrimonio. Pero yo necesito que el cuerpo, que la mujer, tenga la confianza de poder acudir cuando hay problemas. Entonces, ese es el diseño. Tú tienes un rol que cumplir, y es un rol exigente, pero también tienes la autoridad para hacerlo, y Dios te va a dar las herramientas para hacerlo. Porque tú no estás casado porque, bueno, espero que no, porque te obligaron con una escopeta, ¿no es cierto? En algún momento tú dijiste, oye, creo que esto es lo que Dios tiene para mí, ¿cierto? Puede ser que un matrimonio no resulte, ok, se acepta, pero tú debes luchar por tu matrimonio, decir, yo estoy casado porque pienso que ella es la mujer que Dios tiene para mí. Dice que el matrimonio debe ser alejado de toda perversión. Hebreos 13:3. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tú estás mal con tu esposa, no se hablan, están medio peleados, tienes tus necesidades masculinas y tienes ahí internet. 2 clics y estáis listos. Pero el Señor no quiere eso. Dice que el matrimonio debe ser honroso. El matrimonio debe basarse en la satisfacción mutua y en la fidelidad. ¿Sí? Proverbios 5, no lo voy a leer ahora porque estamos en el tiempo. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? La fidelidad, como nos dijo el Señor Jesús, es muy difícil. Yo miro a la mujer, la codicio y ya la embarré. ¿No es cierto? Pero todo esto es como un mecanismo. Cuando una pieza entra en su lugar, las otras también empiezan a alinearse. Si tú estás en tentación de infidelidad y empiezas a ser transparente con tu esposa, eso va a disminuir. Si tú estás insatisfecho en tu matrimonio, en tu sexualidad y te vas por lo indebido, cuando tú te acercas a su mujer, eso también va a disminuir. Porque son sustitutos falsos, de mala calidad, de aquello que tú realmente necesitas y debes sacar de tu matrimonio, que es la intimidad, el apoyo, la pasión, el amor, ¿cierto? Y la palabra es muy clara cuando habla de que la mujer ajena, no a veces, sino que siempre es camino de muerte. Siempre es camino de muerte. Es difícil. Si tú estás mal, lo perciben también los demás. Y lo perciben otras mujeres que a lo mejor no comparten nuestros valores. Pero te ven que eres proveedor, que estás pulento, te veis bien, tenés buenas zapatillas, tenés buena camioneta, eres chistoso. Ya, ¿y por qué no? Y tú decís, ya, bueno, ¿y por qué no? Si total, llego a la casa y lo único que hacen es, no sé, lo paso mal. Entonces debemos reflexionar sobre cuál es el propósito del Señor para el matrimonio. Y eso lo podemos encontrar en Efesios 5. No sé qué versículo es porque tengo acá el texto completo. Voy a leer la última parte.
No, lo voy a leer todo mejor. Efesios 5, 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es duro cuando la palabra te dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque Cristo murió por nosotros, se sacrificó, se entregó, y nosotros queremos también recibir, ¿cierto? Queremos que nos atiendan, pero debemos entender que nuestro rol es un rol de servicio a la mujer y que nosotros darle el servicio que ella necesita, ella por amor y por retribución nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero debes ser tú, varón del reino de Dios, el que debe estar en control en tu matrimonio. El que debe tomar la iniciativa si las cosas están mal. El que debe buscar la ayuda de un pastor si necesitas aconsejamiento. No puedes dejarte llevar porque tu esposa, porque tu suegra, tu cuñada, porque quien sea, te dijo que la cosa iba para allá. Estar alineado en tu matrimonio y en lo sexual es decir, hay un diseño. Es que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y por lo tanto voy a hacer todo lo que sea necesario para que eso llegue a buen puerto. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo amo mi cuerpo. Está un poquito enfermito en algunas zonas, pero yo amo mi cuerpo. ¿Tú amas tu cuerpo? ¿Te cuidas? ¿Te quieres? Ama así a tu mujer. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mira, si tu esposa anda triste, anda mal, es un reflejo de ti. Hay un versículo que uno siempre echa la broma, como varón, que dice, el niño caprichoso es vergüenza de la madre. Y uno dice, pero viste, mira que tú lo criaste mal y mira, eres vergüenza. Pero acá nos dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tu mujer anda mal, eso es un reflejo tuyo. La mujer también tiene responsabilidad. También tiene que poner de su parte. También debe crecer, también debe perfeccionarse. Pero así como Adán tenía la responsabilidad sobre Eva de que no comieran del fruto, tú como esposo y yo como esposo tengo la responsabilidad de alinearme yo y a la pasada agarrar a mi esposa y alinearla también. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Voy a avanzar un poquito. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahí está el diseño. Ahí no es una predicación enfocada en el matrimonio, pero ahí está el diseño. Estar alineado en tu matrimonio y en tu sexualidad es estar alineado con el plan de Dios. ¿Sí? Amén. Te invito a que te pongas de pie, hermano, varón del reino, alineado. Mira, el pastor oró por la alineación, lo que está muy bien. Gracias, pastor. Yo quiero orar por algo específico, porque todas nuestras acciones provienen de un lugar, que es nuestra mente. En esa mente coexisten, están juntas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestros recuerdos. Y también escuchamos a nuestro espíritu como una voz y al Espíritu de Dios como una voz que nos habla. Entonces tenemos aquí un tremendo escenario con mucha gente que te está hablando. Y tú para poder estar alineado perfectamente con la voluntad de Dios, significa que tu mente debe ser la mente de Cristo. ¿Y quién puede conocer, dice la palabra, quién puede conocer la muerte de Cristo, la mente de Cristo? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hombres del Espíritu. ¿Sí? Te invito a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, papá, estar alineados contigo. Toma nuestro espíritu regenerado. Conéctalo una vez más con tu espíritu. Queremos ser receptores perfectos, Señor, de tu señal. Que tú nos hables,
Queremos, Señor, tener la mente de Cristo. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Te pido, papá, que tú actives la mente de Cristo en cada uno de los varones que está acá. Que podamos pensar lo que Cristo piensa, sentir lo que Cristo siente, hacer lo que Él hace. Señor, queremos estar alineados como un mecanismo perfecto. Sabemos que es perfecto porque tú lo creaste. Queremos estar en nuestra posición correcta para ejercer nuestra función correcta, para que el correcto funcionamiento de tus diseños sea llevado a cabo, Señor, hoy, en mí, en mi vida, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi iglesia. Quiero alinearme con tu autoridad delegada, Señor, con todos aquellos, hasta el más mínimo, Señor, que tú has delegado. Quiero poder obedecerle con gusto, Señor. Quiero estar alineado con tus principios por amor, Señor. Aumenta la fe en tus promesas. Aumenta la fe en tus beneficios, Señor. Aumenta, Señor, la conciencia. Aumenta, Señor, mi deseo de servirte con gozo. Echa fuera, Señor, todo temor al castigo. Tú no eres un Dios castigador, papá, eres un Dios de amor. Y yo quiero retribuir ese amor, Señor, haciendo tu obra. Te doy gracias, papá, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.